Elaciones con almas del purgatorio. Numeral 21. Fin del postulantado 29 de abril de 1926. Las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana estaba muriendo. Unos días después vino la hermana, y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor, Padre Rospón, celebrara en su intención una santa misa y 3 jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra, porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad. Y no fui. La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente, no lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después la encontré en el pasillo a aquella hermana fallecida. Me reprochaba que no había ido enseguida y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma y 3 días después aquella hermana vino y me dijo, Dios se lo pague. Numeral 58. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible. Toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles, en su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella la vi en un estado más espantoso y pregunté, ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté, ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti, tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije, si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante, los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Numeral 515. Una vez, al anochecer, cuando paseaba por la huerta rezando el rosario, llegué hasta el cementerio, entreabrí la puerta y me puse a rezar un momento y les pregunté a ellas dentro de mí, ¿seguramente serán muy felices? De repente oí estas palabras, somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios, y después, el silencio como antes. Me ensimismé y pensé mucho tiempo cómo yo cumplo la voluntad de Dios y cómo aprovecho el tiempo que Dios me concede. Numeral 519 y 520. Por la noche aquellas almas vinieron y me pidieron orar, recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla, rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. En la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora intercedes tanto por otros teniendo aún algunos defectos. Contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez y confío en la bondad de mi Dios, y si ahora caigo, es más bien involuntariamente y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo, aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza?
Todos me reconocen por mis grandes obras. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás y dije, a Dios mismo es debido la gloria, lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo horrible, inconcebible, indescriptible, y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la iglesia. Numeral 594. Una noche vino a mí una de las hermanas difuntas que ya antes había venido a verme algunas veces. La primera vez la vi en un estado de gran sufrimiento. Después los sufrimientos eran cada vez menores y aquella noche la vi resplandeciente de felicidad y me dijo que ya estaba en el paraíso, y me dijo que Dios probó esta casa con aquella tribulación porque la Madre General había dudado, no prestando fe a lo que yo había dicho de esta alma. Pero ahora, como signo de que solo ahora está en el cielo, Dios bendecirá esta casa. Luego se acercó a mí y me abrazó cordialmente y dijo, tengo que irme ya. Comprendí lo estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas, es decir, la tierra, el purgatorio, el cielo. Numeral 748. 2 de noviembre de 1936. Por la tarde, después de las vísperas fui al cementerio. Después de rezar un momento, vi a una de nuestras hermanas que me dijo, estamos en la capilla. Comprendí que debía ir a la capilla y rezar allí para adquirir indulgencias. Al día siguiente, durante la Santa Misa vi 3 palomas blancas que se alzaron del altar hacia el cielo. Comprendí que no solamente estas 3 almas queridas que había visto fueron al cielo, sino también muchas otras que habían muerto fuera de nuestro instituto. Oh, qué bueno y misericordioso es el Señor. Numeral 809. Por la noche fui despertada súbitamente y conocí que un alma me pedía la oración y que tenía una gran necesidad de plegarias. Brevemente, pero con toda mi alma pedí al Señor la gracia para ella. Numeral 1185 y 1186. 9 de julio de 1937. Por la noche vino a verme una de las hermanas difuntas y pidió un día de ayuno y que en ese día ofreciera por ella todas las prácticas de piedad. Le contesté que estaba de acuerdo. Al día siguiente, a primera hora, expresé la intención de ofrecer todo por esa hermana. Durante la Santa Misa, por un momento viví su tormento, sentí en el alma un hambre tan grande de Dios que me parecía que estaba muriendo por el deseo de unirme a Él. Eso duró un breve momento, pero comprendí lo que es el vivo deseo de las almas del purgatorio. Numeral 1375. 1 de noviembre de 1937. Hoy, después de las vísperas, la procesión fue al cementerio. Yo no pude ir porque estaba de guardia en la puerta, pero eso no me impidió rezar por las queridas almas. Cuando la procesión volvió del cementerio a la capilla, mi alma sintió la presencia de muchas almas. Comprendí la gran justicia de Dios y que cada uno tiene que pagar hasta el último céntimo. Numeral 1382. Cuando murió Sor Doménica, a eso de la 1 de la noche, vino a verme y me avisó que había muerto. Recé por ella con fervor. A la mañana siguiente las hermanas me dijeron que ya había muerto. Contesté que ya lo sabía porque había venido a verme. La hermana enfermera me pidió que ayudara a vestirla. En un momento cuando me quedé con ella, el Señor me reveló que sufría todavía en el purgatorio. Redoblé mis oraciones por ella, pero a pesar del fervor con el cual rezo siempre por las hermanas difuntas, confundí los días y en vez de ofrecer 3 días de oraciones como prescribe la regla, por error ofrecí 2. Al 4.º día me recordó que todavía le debía unas oraciones, y que las necesitaba. Enseguida formulé la intención de ofrecer un día entero por ella, pero no solamente ese día, sino más, según me sugería el amor al prójimo. Numeral 1723. Una noche vino a verme el alma de cierta jovencita y me hizo sentir su presencia dándome a conocer que necesitaba mi oración. Recé un momento, pero su espíritu no se alejó de mí. Entonces dije dentro de mí, si eres un espíritu bueno,
Déjame en paz y las indulgencias de mañana serán para ti. En aquel momento, ese espíritu abandonó mi habitación, conocí que estaba en el purgatorio.